Para contextualizar y comenzar de pronto este análisis, yo quisiera preguntarle primero a Alfredo, ¿por qué de pronto es importante hoy, a 2 décadas de este hecho, que se analice quién fue Carlos Castaño y cuál es la importancia de este señor y de la Casa Castaño y sus hermanos en el conflicto armado colombiano? Sí, Julián, mire, yo le decía antes de esta conversación en cámara que lo que pasa es que las investigaciones y los investigadores y los periodistas deben aprender y debemos aprender a esperar que los años pasen, que los sucesos estos de esta categoría, estos fenómenos, porque este es un fenómeno que está vivo, el paramilitarismo en Colombia está absolutamente vivo, se vayan decantando. Y ya en el transcurso de este programa iremos desarrollando por qué digo esto. Hoy podemos hacer unos análisis mucho más serenos, pero con el paso de los años podemos darnos cuenta y empiezan entonces a surgir grandes preguntas. En aquel momento mataron a Carlos Castaño y a todos nos pareció pues como que normal que se maten entre esos criminales. Pero hoy la muerte de Carlos Castaño, el asesinato que se le endilga a su hermano y a un hermano adoptivo, Jesús Ignacio Roldán, alias Mono Leche, y Vicente Castaño, esto tiene más de fondo, Julián. El asesinato de Carlos Castaño tiene mucho más de fondo y la gran pregunta, como abre boca, Julián, y como parte de la respuesta que tú me interrogas, es ¿por qué mataron a Carlos Castaño? ¿Por qué Carlos Castaño se convirtió en inviable? Y adelanto algo, aquí montaron una cortina de humo, otra cortina de humo montaron, que tiene que ver con la muerte de Carlos Castaño, pero de fondo hay mucho más. Claro, pero entonces, ¿qué estaba pasando, por ejemplo, en ese año 2004? ¿Cómo era Colombia? ¿Cómo era la opinión pública? ¿Qué estaba pasando en la agenda nacional en Colombia en 2004 cuando pues, se estaba negociando, se estaba, digamos, tratando de aprobar una ley de justicia y paz, Claro. se estaba abriendo un proceso de paz con los paras? ¿Cuál es ese contexto de la situación exacta que estaba ocurriendo en 2004? Para esa fecha, que lo que tú acabas de decir ya estaba en proceso de la negociación, Carlos Castaño se convierte en un fenómeno mediático. Aparece, recuerdo muchísimo, con una camisa blanca una noche y paralizó a Colombia. A tal punto de que supe luego que luego de esas 2 apariciones que tuvo Carlos Castaño, una con Claudia Gurizati y creo que la otra, si mal no recuerdo, fue con Darío Arizmendi, ¿Correcto? él recibe más de 5.000 mensajes ya a su correo electrónico, la mayoría de mujeres, declarándolo héroe nacional, o sea, Carlos Castaño, y lo sé porque él puso a otros paramilitares a ayudarle a contestar los correos electrónicos que le han llegado. Entonces, Carlos se convierte en una figura que ellos no creyeron que fuera a crecer tanto y que fuera a tener tanta fuerza, con un agravante para Carlos. Carlos no solamente era un psicópata, sino que era un mitómano. Carlos Castaño era un loco, drogadicto de 3, 4 días de rumba, entre esos con grandes periodistas, que más tarde revelaremos con quién se enfarraba Carlos Castaño en medio de todas estas negociaciones y amanecían tirados en una cama, como me lo dijeron a mí en la cárcel de La Ceja, unos paramilitares que me llamaron y dijeron, venga, le contamos esta historia. Entonces Carlos Castaño, un personaje de esa categoría, para lo que venía, era inviable para el gobierno nacional, que ya era el presidente Álvaro Uribe Vélez. Carlos Castaño estaba negociando también con la DEA, tenía negociaciones 3 años atrás con ellos, y ya se sabía que iba a delatar. Por delación, él hizo un acuerdo y a él lo asesinan con ese acuerdo que él tenía con las autoridades americanas en curso. Yo pienso que Carlos Castaño, incluso para la época de quienes investigamos a profundidad el tema, se nos decían cosas muy superficiales. Luego supimos
que era mucho más de lo que nosotros no nos imaginábamos y queda en la estela ahí como que caricaturizan la muerte de Carlos Castaño por ser drogadicto, por estar loco, por andar embalado a toda hora, y resulta que por encima de ello tenemos que hacernos una pregunta. ¿Por qué el propio Vicente Castaño, su hermano mayor, es el que asume el asesinato de su propio hermano? Y según las investigaciones judiciales es el que comanda el grupo que a su vez comanda Monoleche, su hermano de crianza, para matar a Carlos Castaño. Aquí la gran pregunta es, ¿qué había detrás de todo esto, Julián? Y me adelanto con esto. ¿Por qué mataron a Doble Cero, el comandante del bloque Metro, 35 días después del asesinato de Carlos Castaño? ¿Y por qué matan y envenenan con cianuro en la cárcel de La Picota, ya metido en el proceso de justicia y paz, a alias Tolima Goyeneche, Daniel Martínez Goyeneche, alias Tolima Goyeneche, otra mano derecha de Carlos Castaño en Santa Fe de Ralito, antes de Santa Fe de Ralito? Pues el reportero Felipe ha encontrado un documento, ha conseguido con fuentes en la fiscalía un documento que hace estos planteamientos de supuestamente cómo murió Carlos Castaño y qué sustento legal tiene las investigaciones de la fiscalía para decir que él sí está muerto. Entonces yo quisiera que Felipe le mostrara este documento a la opinión pública para empezar ya a ver las declaraciones de los paramilitares. Bueno, pues aquí ustedes pueden observar en las imágenes que están pasando un documento de la Fiscalía que pues habla básicamente de lo que sería la muerte del comandante de la SAUCE, Carlos Castaño, y menciona que eso fue el 16 de abril del 2004 en un sitio conocido como Rancho al Hombro. Aquí más adelante vamos a alcanzar a ver unas imágenes de dónde se ubicaba, dónde fue el lugar, también pues lo que sería la foto de Carlos Castaño, su calavera ya después de muerto, el informe médico que reporta que este personaje sí habría fallecido el 16 de abril de 2004 en Rancho al Hombro, en vereda El Tomate, el municipio de San Pedro de Urabá. Básicamente lo que menciona el documento de la Fiscalía es que entre 30 y 40 hombres fueron hacia donde se encontraba Carlos Castaño y que el bloque bananero, así como la seguridad personal de Vicente Castaño, tuvieron un encontronazo, se empezaron a tener enfrentamientos con armas y ahí es donde pues, fallece Carlos Castaño Gil. Y pues menciona acá que también varios integrantes de la seguridad que pertenecían al esquema de este personaje, el comandante de la SAUCE, pues también fueron asesinados. Mencionan que tienen de pruebas, como ustedes pueden observar acá, una de las pruebas es el libro que tiene el periodista Alfredo Serrano, también las declaraciones de HH y del señor, si acá lo alcanzo a ver, Monoleche, no, mentiras, del señor Juan, ¿me pueden ayudar ahí que se me perdió el nombre? ¿Juan qué? Juan o Jesús. Jesús, creo que es. Es que es el Jesús Ignacio Entonces, Roldán, que es Monoleche. Básicamente Monoleche. esas 4 pruebas son las que tiene la Fiscalía para decir que Carlos Castaño habría muerto en abril del 2004, pues en medio de un enfrentamiento y pues con el antecedente también acá que se tiene que al parecer habría sido también asesinado gracias a las directrices de su hermano y otros comandantes paramilitares que lo querían fuera del camino por el mismo hecho del acuerdo que estaban mencionando y que podría torpedear el proceso de paz que se quería en ese entonces en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. De hecho, los restos de Castaño se encuentran en agosto del 2006 gracias precisamente a Monoleche, que es el que indica que ahí está. Pero fuera de micrófonos, Julián nos hablaba que había un instituto que dijo que, o sea, el cuerpo no correspondía o que no se había podido certificar que el cuerpo sí era el de Carlos Castaño, ¿no? Pues es que lo que yo averigüé, lo que yo tengo entendido, porque en algún momento hice un informe de esas Noticias 1, es que el instituto Yunis Turbay, que fue el que hizo el análisis del ADN de esos huesos, no logró certificar el 100% que se trataban de este señor. Sobre esa información que existe, Alfredo. O sea, ¿sí se determinó que esos huesos sí eran de Carlos Castaño o no? La investigación que hace la Fiscalía da el 99%, que es lo que casi siempre dan en este tipo de análisis de... Que es Fiscalía Luis Camilo Osorio y de Iguarán. Sí, de Okay. Iguarán. De Iguarán, Creo que es de Iguarán. Sí, para ellos, para la Fiscalía, de hecho yo tuve acceso a
todo el documento de lado a lado. En mi apartamento lo llevé, que me lo dieron en la fiscalía, para escribir mi primer libro, La batalla final de Carlos Castaño. Este libro, aquí yo narro cómo entran y lo matan. Ahora bien, es la versión oficial, es la versión estatal, es la versión de la justicia colombiana. Si a mí me preguntan si Carlos Castaño está muerto hoy, yo diría que en un 98%, Sí. yo digo que sí. Y le doy un 2% por una razón. Infortunadamente hay que decirlo con mucho respeto, pero con mucho hincapié. Sobre todo lo que venía sucediendo. En la fiscalía podía ocurrir cualquier cosa. Se inventan testigos, se compran testigos, se hace de todo. Mientras haya billete, allá se hace de todo. Ojalá la historia cambie con esta nueva administración. Apoya el trabajo periodístico del Tercer Canal. Ingresa a la app o a www.nequi.com. En la app ve al signo pesos y elige la opción enviar plata o a la opción recargar. Recuerda que en la página web escoges la opción recargar. Ingresa a la aplicación o a la página web de DaviPlata. Dale clic a la opción pasar plata. Elige la opción a otro DaviPlata, llena los datos y digita el número de cuenta 304-271-5010. Continúa los pasos y confirma tu aporte y listo. Juntos visibilizamos la otra Colombia. Si te gusta nuestro contenido Y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos. La Colombia profunda. Recuerda, somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz.